Hola chicos, hoy les traigo este audiolibro, de Overlord que espero les facilite la novela dado que no siempre podemos leer, sin más que decir, comencemos con el volumen 3 capítulo 1, La Valquiria Sangrienta. A esto le llaman comida. El grito histérico de una mujer, seguido por el traqueteo de cubiertos golpeando un plato pudieron oírse en los alrededores del lugar. Muchas de las personas en el restaurante volvieron la vista hacia la joven que estaba teniendo una rabieta. Era una joven hermosa, tanto que la palabra hermosa era insuficiente para describirla. Era tan bella que podría rivalizar con la mujer más bella del reino, la princesa dorada. Incluso podría decirse que su rabia la hacía más encantadora, y aunque estaba haciendo un escándalo, cada uno de sus movimientos tenían gracia y estaban llenos de elegancia. Seguramente sería la hija de algún noble de otro país. No solo eso, debía ser un noble adinerado. Impacientemente, se arregló el pelo mientras miraba con molestia los platos frente a ella. La mesa estaba repleta con platos con comida. Dentro de una canasta había pan blanco, todavía caliente y espectacularmente suave, recién salido del horno. Uno de los platos tenía pedazos de carne a la parrilla, tan jugosa y tan tierna que aún no se le hacía agua a la boca. La carne estaba acompañada con un aromático maíz a la parrilla recubierto con mantequilla, además de un suculento puré de papas. La combinación provocaba que aún no se le abriera el apetito. Además había también una sabrosa ensalada hecha con lomo marinado y a la parrilla sobre vegetales tan frescos que daban la impresión de que acababan de ser recolectados directamente de un huerto. Una tentadora fragancia a mandarina se podía oler en el aliño de la ensalada. Estos eran los mejores y más extravagantes platos preparados por el restaurante del más lujoso hospedaje dentro de la ciudad de Errantel. El brillante pabellón dorado, los ingredientes usados para las comidas tenían la garantía de ser los más frescos ya que usaban el hechizo preservar. Naturalmente todos los cocineros eran de primera clase. Eran platos que solo los nobles y otras personas adineradas podían disfrutar. Sin embargo, la joven claramente no se había impresionado con estos artísticos y magníficos platos. Esto de ninguna manera sabe bien. Las personas que oían sus quejas no solo estaban sorprendidas por ellas, sino que se preguntaban qué tipo de comida divina era la que esta joven estaba acostumbrada a comer normalmente. El gruñido inapropiado que murmuró la joven para sí misma causó que todos mostraran una expresión de asombro. Mientras tanto, el viejo mayordomo detrás de ella mantenía la calma y mantenía una expresión inmutable. Incluso luego de que la joven se volviera y lo mirara con dureza, él se mantuvo firme. Era como si tuviera una única expresión. No puedo seguir quedándome en esta ciudad tan pobre, prepárate para partir inmediatamente. Pero ojo Onsama, ya se ha puesto el sol. Lit, palabra formal para señorita, término típicamente usado para personajes femeninos adinerados y de alto estatus social. Cállate, haz lo que digo, ¿te quedó claro? Enfrentado a su rabieta, el mayordomo finalmente cambió de postura y agachó la cabeza. Entendido, ojo Onsama, haré los preparativos para que podamos partir inmediatamente. HMMPH, si lo entendiste entonces apresúrate Sebas. La joven tiró a un lado los cubiertos, que cayeron con un sonido metálico. Habiéndose quedado sin nada más de lo que quejarse, insatisfecha, se puso de pie y dejó el restaurante intempestivamente. Luego de la conmoción, una digna voz rompió el silencio y disipó la tensión en el restaurante. Les ofrezco mis sinceras disculpas a todos por esta conmoción. El mayordomo miró a la silla que casi había caído al suelo cuando la joven se puso de pie y la movió a su posición original. Habiéndose disculpado, cortésmente hizo una reverencia hacia las personas dentro del restaurante. Los huéspedes aceptaron amablemente la perfecta disculpa del viejo mayordomo, y muchos incluso lo miraron con simpatía, como administrador. Sí, un hombre, que había estado esperando cerca, se acercó discretamente al lado del mayordomo. Me disculpo sinceramente por los disturbios e incluso aunque no sea una compensación adecuada, permítame cubrir los gastos de la cena de todos los presentes. Muy pocos clientes pudieron evitar mostrar una expresión de encanto luego de escuchar esta oferta, ya que comer en el restaurante más lujoso de la ciudad definitivamente no era barato. Si el mayordomo estaba dispuesto a pagar por sus comidas, eso sería más que suficiente para disculparlo por la conmoción causada por su señora. Por otro lado,
El administrador del brillante pabellón dorado mantuvo una expresión firme e imperturbable y cortésmente hizo una reverencia como respuesta a la sugerencia del mayordomo. Su inmutable expresión mostraba que esta no era la primera vez que algo como esto había sucedido. Sebastián dirigió sus ojos hacia la esquina del restaurante, colocando su mirada sobre un hombre que se encontraba a la mitad de devorar su comida. Al darse cuenta de que el mayordomo lo miraba, el hombre se puso de pie rápidamente y caminó hacia Sebastián. En comparación con los otros huéspedes, este hombre realmente destacaba debido a que su total falta de modales y clase hacían imposible pudiera mezclarse en ese entorno sin dar la impresión de estar totalmente fuera de lugar. Aunque sus ropas eran igual de buenas comparadas a de las personas en el restaurante, daba la impresión de que la ropa lo llevaba a él y se veía tan similar a como se vería un payaso vestido en un traje elegante, que era divertido de ver. «Amo Sebas, ¿qué pasa, Saxan?» Los otros huéspedes fruncieron el ceño cuando oyeron el pretencioso tono que había usado Zack. Oyendo el tono servil que había usado, no se hubieran sorprendido si él hubiese estado frotando sus manos mientras hablaba. Sin embargo, la expresión de Sebastián no cambió en lo más mínimo. «Ya que estoy contratado como ayudante, sé que difícilmente estoy en posición de hacer sugerencias, pero ¿sería posible que reconsideraran partir inmediatamente? ¿Estás insinuando que te es difícil manejar el carruaje y a los caballos de noche? Esa es parte de la razón. Y tengo algunos asuntos de los que encargarme en esta ciudad. Necesito un poco de tiempo». Zack rascaba constantemente su cabeza, incluso aunque su cabello se veía suficientemente limpio. La forma en que continuaba rascándose hacía parecer como si en cualquier momento saldría volando algo de caspa. Viendo esto, algunos huéspedes fruncieron el ceño aún más, pero al final no quedó claro si Zack se daba cuenta de esto o no, ya que se rascaba la cabeza incluso con más intensidad. Ojo-sama probablemente no acepte esta sugerencia. No, considerando su temperamento, ella no cambiará su decisión. Sebastián dijo esto con voz firme y una expresión que no admitía peros, antes de añadir con voz cortante: «Así que no tenemos opción». Pero los ojos de Zack se movían por todos lados, como si tratara de encontrar una excusa, pero no fue capaz de pensar en nada y frunció el ceño. «Por supuesto, partir nos tomará todavía algo de tiempo. Tengo que subir todo el equipaje de Ojo-sama al carruaje. Puedes hacer lo que desees en ese tiempo y encargarte de lo que necesites». Sebastián no dejó de notar la expresión traicionera en los ojos del hombre, como si estuviera tratando de encontrar otra excusa para demorar incluso más al grupo. Sebas pretendió no darse cuenta de las oscuras intenciones de Zack y mantuvo una expresión indiferente. «Entonces, ¿a qué horas partimos?» «Acerca de eso, debería ser en alrededor 2 o 3 horas. Si partimos más tarde, las calles estarán completamente sumidas en la oscuridad, así que 3 horas es el límite». Los ojos del hombre una vez más mostraban esa detestable mirada calculadora, y Sebastián una vez más se esforzó pretendiendo no darse cuenta. Zack relamió sus labios un par de veces antes de responder: «Jeje, entonces no creo que tengamos ningún problema». «Muy bien, entonces por favor comienza inmediatamente con los preparativos para que podamos marcharnos». Sebastián observó la espalda de Zack mientras éste se marchaba, luego agitó su mano como si quisiera dispersar un desagradable aire alrededor de él, sintiendo como si algo sucio se le había quedado pegado. Sin mostrar ninguna expresión en el rostro, Sebastián suprimió sus ganas de suspirar. Para ser honestos, Sebastián no podía obligarse a gustar de personajes tan vulgares y bajos como Zack. Demiurge, Shaltear y alguno de los otros podrían llegar a tratar a alguien como Zack como un juguete para su diversión personal, pero Sebastián no sentía ganas ni de acercarse a una persona así. Habían algunas opiniones comunes dentro de la gran tumba de Nazarick. Aquellos quienes no pertenecen a Nazarick son inferiores y, con algunas excepciones, los humanos y semi-humanos deberían ser aniquilados por ser razas inferiores. Sebas, por otro lado, compartía la opinión de su creador: aquellos que no pueden salvar a los débiles no tienen derecho a llamarse fuertes. Pero luego de haber conocido a un ser humano tan despreciable como Zack, había comenzado a pensar que tal vez las opiniones comunes de Nazarick no estaban del todo equivocadas. Supuestamente los seres humanos deberían ser mejores que esto, comillas.
Sebastián levantó la mano y acarició su muy bien cuidada barba para olvidar este asunto y meditar sobre cómo debería continuar su misión actual. La operación está avanzando sin problemas, pero quizás debería seguirlo para asegurarme. Mientras Sebastián pensaba sobre el rumbo de la operación, se dio cuenta de que un hombre caminaba hacia él. Tener que partir a esta hora debe ser una decisión difícil para usted. El hombre que le habló a Sebastián tenía entre 40 y 50 años, bien afeitado y con el cabello negro jaspeado con mechones blancos. Tal vez debido a su edad y a sus extravagantes hábitos al comer, tenía una prominente barriga, vestía con buen gusto, sus ropas elegantes hablaban de un hombre de una posición elevada. ¿Acaso es usted Bardo-san? Sebastián asintió ligeramente al saludarlo, pero el hombre se apresuró a detener un gesto de ese tipo. No es necesario ser tan cortés. Su nombre era Bardo Rofure y era un mercader bastante conocido que controlaba una considerable porción del comercio de alimentos en esta ciudad. Sebastián no estaba seguro de por qué este hombre había venido a hablar con él. Esta ciudad amurallada mantenía una importancia estratégica para la guerra. Siendo alguien que controlaba una porción considerable del comercio de alimentos, Bardo era uno de los más influyentes mercaderes de la ciudad. Cuando un ejército bordeaba las decenas de miles de personas, la logística necesaria para transportar provisiones y raciones tomaba demasiado tiempo y esfuerzo. La estrategia del reino era despachar a sus tropas con el mínimo de suministros y satisfacer las necesidades de su ejército en esta ciudad. Esto significaba que Rantel no era como las otras ciudades comerciales, ya que los mercaderes relacionados al negocio de alimentos y armas mantenían una gran influencia y autoridad en la ciudad. Alguien con tal autoridad dentro de la ciudad amurallada de Rantel no debería hablar con Sebastián solo porque habían coincidido a cenar en el mismo restaurante. Debía haber un motivo para que intentara conversar con él. Sin embargo, este era uno de los objetivos de Sebastián. Sebastián, ese no es un hombre de bien, ¿es así? Mientras hablaba con Bardo, Sebas cambió su expresión por primera vez desde que había comenzado todo el incidente. Mostraba una sonrisa cortés ya que entendía exactamente lo que intentaba el mercader. Es conocido que ese tipo es deshonesto y alguien en que no se puede confiar. No puedo entender por qué Sebastián ha contratado a alguien como él. Sebastián rápidamente pensó sobre esto para encontrar la mejor respuesta ante esta situación. No podía revelarle a Bardo la razón por la que había contratado a Zack. Si Sebastián le dijera que lo había contratado porque no sabía que era una persona de ese tipo, Bardo podría disminuir el concepto que tenía sobre Sebas, y poner su juicio en cuestión. Aunque ciertamente nos estamos marchando de esta ciudad, debería evitar la posibilidad de que Bardo disminuya su concepto sobre mí. En el futuro próximo, existe la posibilidad de que tengamos que hacer uso de él. Tal vez tenga razón, pero nadie fue más entusiasta que él al presentarse. Aunque su carácter en conjunto podría ser defectuoso, Ojon-sama aprecia bastante su entusiasmo. Bardo mostró una sonrisa amarga y preocupada. El concepto que tenía sobre ella probablemente había disminuido otro poco más. Era por su objetivo que le había pedido a ella que actuara de ese modo, así que no había forma de evitarlo, aunque se sentía bastante mal por hacer que actúe un papel tan mimado. Me he sobrepasado, espero que pueda disculpar mi opinión. Tal vez sería mejor insinuar y aconsejar sobre esto a su señora, tal vez tenga razón, pero considerando la ayuda y el apoyo que me ha brindado el padre de la señorita, simplemente no puedo hacer algo así, aunque la lealtad es muy importante también. Bardo murmuró algo, pero las palabras finales no pudieron ser oídas claramente. ¿Le gustaría que le recomiende a algunos hombres confiables? No tiene que ser tan considerado, Bardo-san. Aunque su tono era gentil, Sebas negó firmemente a la propuesta. Detectando que no cambiaría de opinión, Bardo intentó otro enfoque. Sigo creyendo que sería mejor si tuvieran unos guardaespaldas adecuados que los escoltaran por el camino. El camino a la capital es bastante largo y a diferencia del Imperio Baharut, los caminos de Reestice no son muy seguros. Podría ayudarle a encontrar mercenarios confiables. La seguridad de los caminos era una de las tareas de los nobles del área, y cobraban una comisión a la gente que viajaba por ellos. Era uno de los diversos derechos de los nobles, pero era solo una forma de recolectar dinero.
Muchas partes de los caminos no estaban adecuadamente cuidados ni patrullados, con muchos agujeros en la seguridad. Por tanto, no era común que los viajeros fueran asaltados por bandidos o mercenarios que se habían convertido en bandidos. Para resolver este problema, gracias a los esfuerzos de la princesa dorada, los soldados bajo el control directo del rey habían comenzado a patrullar los caminos. Pero debido a su pequeño número, no habían diferencias notables. El número de tropas en patrulla también era reducido debido a la constante intromisión de los nobles que temían que sus derechos fueran infringidos. Ya que la situación era de este modo, el país en sí mismo carecía del poder de poner orden y dar seguridad a los caminos. Los mercaderes que viajan por los caminos normalmente contrataban un equipo de aventureros o mercenarios para protegerse. Un poderoso mercader como Bardo debería conocer algunos grupos mercenarios de élite confiables, pero Sebastián de todos modos no podía aceptar su propuesta. Tal vez tenga razón de nuevo, pero a Ojo-sama no le agrada verse rodeada de demasiada gente. Deseo usar mis habilidades para seguir los deseos de Ojo-sama lo mejor posible. Entonces es así. Bardo frunció exageradamente el ceño y mostró una expresión de preocupación. Era el rostro de un adulto indefenso confrontado a la rabieta de un niño. Mis más sinceras disculpas, por ser tan desconsiderados con sus buenas intenciones. Por favor, no diga eso. Para ser honesto, solo quería venderle un favor. Si no se puede hacer, por lo menos quisiera mejorar nuestras relaciones. La hija de un extremadamente acaudalado mercader o algún noble del imperio y su mayordomo. Esos eran los roles bajo los cuales Sebastián se había hospedado en este hospedaje. Su acto tenía el objetivo de mostrar su gran riqueza y dejar que otros se enteren de su presencia. Ganar favores de personas tan acaudaladas como los del grupo de Sebastián estaba dentro de los intereses de Bardo. Sebastián sonrió gentilmente al pez que había mordido el anzuelo. Por supuesto le haré saber al padre de Ojo-sama, mi amo, de la hospitalidad y amabilidad de Bardo-san. Bardo momentáneamente mostró un súbito brillo en lo profundo de sus ojos, pero se recuperó instantáneamente. Normalmente la mayoría de personas no habrían podido detectar un cambio tan pequeño, pero Sebastián lo vio claramente. Entonces, por favor perdóneme. Ojo-sama me espera, así que debo retirarme. Habiendo aguardado por el momento exacto en que Bardo iba a hablar, Sebas se le había adelantado. Bardo se dio cuenta que Sebas había visto a través de él y luego de echar un vistazo a la expresión de Sebastián, suspiró. Komaweu, si es realmente así entonces no se puede hacer nada, Sebas-san. La siguiente vez que estén en esta ciudad, por favor vengan a visitarme. Les ofreceré una cálida bienvenida. Por supuesto, la siguiente vez que no encontremos nos pondremos en sus manos. Mirando la espalda de Bardo mientras éste se retiraba, Sebastián murmuró. Supongo que hay todo tipo de personas en este mundo. A través de las palabras y manierismos de Bardo, Sebastián había podido sentir que no todo había sido dicho con segundas intenciones. Bardo había mostrado una preocupación genuina por la joven dama y por su mayordomo. Era por gente como él, que deseaban ayudar a las personas que lo necesitaban, que Sebastián no podía despreciar a los humanos. Sebastián alegremente mostró una sonrisa sincera. Luego de tocar unas cuantas veces y disculparse, Sebastián hizo una ligera reverencia antes de ingresar al cuarto. Por favor disculpe mi comportamiento tan grosero, Sebastián-sama. Sebastián cerró la puerta y fue recibido por una joven en una profunda reverencia. Si los demás huéspedes dentro del restaurante pudieran ver esta escena, seguramente quedarían desconcertados y profundamente sorprendidos, debido a que la joven era la misma joven de temperamento irascible que había tenido una rabieta hace un momento. Su expresión era tranquila, era como si la histeria que había experimentado en ese entonces hubiera sido solo un acto y que su comportamiento de ahora era propio de alguien que saludaba a alguien con una posición social mayor. La apariencia y sus ropas eran las mismas, pero parecía ser una persona completamente diferente. Otra diferencia intrigante era que tenía uno de sus ojos cerrados, su ojo izquierdo. No había sido de este modo en el restaurante. Por favor, no hay necesidad de disculparse. Solo hacías tu trabajo. Sebastián miró los alrededores del lujoso cuarto. Por supuesto, si uno fuera a comparar este cuarto al 9º piso de Nazarick, la suite real, entonces podría decirse que este cuarto no tenía ningún encanto.
Claro, eso no era algo sorprendente ya que simplemente había elegido un objeto equivocado para compararlo. Seba centró sus miradas en la esquina del cuarto y encontró que el equipaje ya estaba listo y reunido. Podrían partir inmediatamente si lo quisieran. Ya que Sebas no lo había preparado, ella debía de haberlo hecho por sí misma cuando se había marchado del restaurante. Debiste haber dejado que yo prepare el equipaje. ¿Qué está diciendo Sebas-sama? No podía seguir molestándolo con una tarea tan simple. La joven enderezó su cuerpo y sacudió la cabeza. Ella era una de las sirvientas de batalla. Solución Epsilon. Es así, pero por ahora soy tu mayordomo. ¿Sabes? El rostro arrugado de Sebastián mostró una expresión como la de un niño travieso. Solución notó la expresión divertida de Sebastián, y cambió su expresión calmada por primera a una sonrisa avergonzada. En cierto, Sebastián es mi mayordomo en este momento, pero al mismo tiempo estoy bajo el mando de Sebastián, Sama como su subordinada. Supongo que eso es verdad. En ese caso deja que te dé una orden como tu superior. Has hecho bien hasta ahora, así que deja que me encargue del resto. Por favor descansa hasta que sea tiempo de partir. Sí, gracias. Entonces, iré a reunirme con Shaltear-sama quien ya debería de estar esperando impaciente en el carruaje, y le informaré de la hora en que saldremos. Sebastián fácilmente levantó la más grande de las maletas con una sola mano, y le hizo una pregunta a la joven, como si de pronto se le hubiera ocurrido. Por cierto, ¿todo va de acuerdo a nuestras predicciones? Sí, todo procede justo como esperábamos. Solución levantó una mano y la presionó sobre su ojo cerrado. Supongo que somos afortunados. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Sí, ahora mismo él está reunido con un hombre sospechoso. ¿Le gustaría oír lo que están diciendo? No es necesario. Voy a llevar el equipaje al carruaje. Hazme saber el resumen luego. Entendido. Solución de pronto retorció su expresión. Las comisuras de sus ojos cayeron y sus labios se curvaron. Aunque su expresión era similar a una sonrisa, estaba retorcida más allá de lo humanamente posible. Parecía una retorcida cara sonriente hecha de arcilla. Sebastián-sama, por favor permítame cambiar el tema. ¿Qué sucede? Solución, cuando todo termine, ¿podría permitirme encargarme de ese hombre? Sebastián usó su mano libre para acariciar su barba y lo pensó brevemente. Sobre eso, mientras tengas el permiso de Shaltear-sama, puedes hacer como desees. Solución frunció el ceño ligeramente. Su rostro lleno de decepción podía ser claramente visto. Viendo esto, Sebastián intentó reconfortarla. Debería estar bien. No debería haber problemas con entregarte solo a una persona. ¿De veras? Eso es genial. Por favor informe de mi deseo a Shaltear-sama. Si fuera posible, quiero tener a ese hombre. Solución mostró una sonrisa llena de alegría. Ese tipo de expresión radiante sin rastro de tristeza podría encantar a cualquier persona. Sebastián sintió pena e interés por el hombre que hacía que Solución mostrara una expresión así, y le preguntó, entonces, ¿qué fue lo que dijo ese hombre? Creo que dijo que no podía esperar para disfrutarme. Es una rara oportunidad, así que también planeo disfrutarlo a él adecuadamente. Solución mostró una sonrisa incluso más brillante. Era una sonrisa que contenía inocencia infantil, como un niño expectante ante el próximo gran evento. ¡Qué vida miserable! Zack caminaba rápidamente, mientras pensaba sobre qué tan miserable había sido su vida. La vida que llevaba un campesino en el reino no podría ser llamada afortunada o fácil. Aunque todos los días trabajaban esforzadamente en los campos, la mayoría de las cosechas eran tomadas por los dueños de las tierras. Si los productos de una cosecha completa eran equivalentes a 100 partes, era soportable que se llevaran 60 partes. Aún era posible sobrevivir con 40 partes, incluso si eso significaba una vida de pobreza. Sin embargo, habría un serio problema si se llevaban 80 partes. Si uno podía apenas sobrevivir con 40 partes, no había duda de que la vida se volvería un infierno insoportable con solo 20 partes. Durante uno de los años donde solo tenían 20 partes para vivir, Zack regresó a casa luego de arduo día de trabajo en el campo, solo para descubrir que su pequeña hermana había desaparecido sin dejar rastro. Zack todavía era muy joven cuando esto había sucedido. Su adorada hermana menor había desaparecido,
pero sus padres no la buscaban. No entendía lo que pasaba en ese entonces, pero ahora podía ver claramente la razón. Había sido vendida. Hoy en día, la trata de esclavos finalmente había cesado gracias a los esfuerzos de la princesa dorada, pero la esclavitud había sido bastante común dentro del imperio en ese entonces. Por esta razón, cuando Zack visitaba burdeles y veía prostitutas, inconscientemente observaba sus rostros. Por supuesto, no creía que podría encontrar a su hermana menor de este modo. Incluso si la encontraba de esta forma, no sabría qué decirle. No obstante, no podía evitar buscarla. Viviendo una vida tan dura y pobre, uno también tenía la pesada obligación de ser reclutado en el ejército. El reino de Restice periódicamente entraba en guerra con el imperio Barut, y frecuentemente reclutaba soldados de entre los pueblos dedicados a la agricultura como el de Zack. Perder a un trabajador incluso por solo un mes era un gran problema para un pequeño pueblo y afectaba significativamente la productividad de la cosecha. Sin embargo, también habían algunas personas que se sentían afortunados al ser reclutadas por el ejército, ya que mientras menos personas hubiera, los gastos de comida de una familia se reducían, y porque el imperio proveía de raciones para las personas reclutadas, para algunos esa sería la primera vez que experimentarían cómo se siente estar lleno. Tristemente, esos eran casi todos los beneficios, incluso cuando arriesgabas la vida. Si no conseguías algún logro mayor, obtener una recompensa sería imposible, y a algunos ni siquiera los recompensaban por sus grandes logros. Solo aquellos verdaderamente bendecidos por su suerte podían alcanzar el éxito dentro del ejército. Luego del final de la guerra, los soldados regresaban de vuelta a sus pueblos, pero solo encontrarían desesperación, ya que la cosecha del pueblo sería menor a la esperada debido a la falta de trabajadores. Esto le había pasado a Zack luego de sus primeros 2 reclutamientos, pero la tercera vez, se le ocurrió una forma de cambiar su destino. La guerra esa vez, al igual que las otras, había terminado con solo una batalla de pequeña escala. Afortunadamente, Zack había sobrevivido la batalla. Cuando se preparaba para volver a su pueblo, se detuvo, miró el arma que tenía en la mano y la idea le vino a la mente. Tal vez sería mejor intentar vivir otro tipo de vida en lugar de regresar al pueblo, pero ya que era solo un campesino que apenas había recibido algún entrenamiento para la guerra, no tenía muchas opciones para su nueva vida. Su cuerpo era mediocre y no había forma de que pudiera compararse con aquellos nacidos con un talento innato. Todo lo que había aprendido en su vida era sembrar semillas, labrar el campo y cuando esparcir las semillas. Eso era todo lo que conocía. Zack tomó la iniciativa con su única carta del triunfo, y eso era escapar con el arma que le habían entregado en el ejército. La idea de que podría causar problemas a sus padres nunca le cruzó la mente debido a que habían vendido a su hermana, incluso si lo habían hecho para que el resto de la familia sobreviviera, y ya no sentía ningún amor por ellos. No tenía antecedentes y no conocía a nadie, así que fue capaz de escapar fácilmente del ejército. Afortunadamente, había conocido a personas que podrían ayudarlo con su escape. Tal vez su suerte no era tan mala después de todo. Los que lo habían ayudado eran un grupo de mercenarios. Por supuesto, para el grupo de mercenarios, Zack era solo un campesino y no les era de mucha utilidad, pero habían perdido a muchos miembros debido a la guerra, y querían recuperar rápidamente sus antiguos números. Debido a esto, el grupo de mercenarios dejó que Zack se les uniera fácilmente, pero este realmente no era un grupo de mercenarios legítimo. Durante la guerra, eran mercenarios. Durante tiempos de paz, eran bandidos. No era difícil de imaginar el tipo de vida que llevó desde ese momento. Tener algo es mejor que no tener nada. Robar es mejor que ser asaltado. En lugar de llorar, es mejor dejar que otros lloren. Zack vivía ese tipo de vida. No sentía que hacía mal y no se arrepentía de nada. Siempre que oía los gemidos y ruegos de sus víctimas, confirmaba una vez más que sus creencias eran ciertas. Zack echó a correr en la ciudad baja. Corría en un mundo de un rojo más profundo que la actual puesta de sol. Había estado con prisa desde que había dejado el hospedaje, así que le faltaba el aliento y gotas de sudor caían por su frente. Se sentía exhausto y quería descansar, preguntándose si debería en realidad hacerlo. Pero ya que no disponía de mucho tiempo, soportó la fatiga y siguió corriendo. Cuando Zack estaba a punto de doblar la esquina de la calle, ¡qué peligroso!
Se oyeron una queja y el traqueteo de metal al mismo tiempo que una figura rápidamente volteaba el cuerpo para evitar chocar. Casi haber chocado sobresaltó a Zack, y se volvió hacia la sombra que había dado un salto hacia atrás. Frente a él se encontraba una mujer con una cara de facciones agradables. La capa negra que llevaba hacía que se camuflara con los alrededores, pero sus brillantes ojos de color púrpura lo observaban con curiosidad. Debido al cansancio, Zack perdió la paciencia y le gritó: «Eso es lo que debería decir yo. Fue peligroso. Mira por dónde caminas». La mujer no pareció asustarse con sus gritos y le mostró una fría sonrisa. Esa sonrisa hizo que Zack quisiera retroceder y no pudo reunir el coraje para tomar el cuchillo que tenía oculto debajo de su camisa. Se sentía como un ratón bajo la mirada de un león. El traqueteo del metal que había oído cuando la mujer dio un salto era probablemente debido a su armadura. Una mujer llevando armadura, tal vez se trataba de una aventurera. No era una persona con la cual podía iniciar una pelea. El subconsciente de Zack le mandaba señales de peligro, y se dio cuenta de la situación en la que se había metido. No podía sentirse superior a esta mujer solo por la ingenua creencia de que las mujeres eran el sexo débil. Zack sabía que existía un grupo de aventureros realmente fuerte formado solo por mujeres. Recordaba que esto había sido casualmente mencionado por el miembro más fuerte de su grupo de mercenarios. Aunque Zack estaba en el mismo grupo que esa persona, él era indudablemente el más débil de todos ellos. Se había hecho el chico de los recados justo por esta razón. Empapado de sudor por todo lo que había corrido, Zack ahora lamentaba haber hablado con el tono de voz que había usado y su sudor lentamente se fue convirtiendo en otro tipo de sudor. La cara de Zack mostraba signos obvios de miedo, y la sonrisa de la mujer de pronto dejó de ser tan amenazante. Lo que sea. Tampoco tengo mucho tiempo, pero si te veo de nuevo, prepárate para sentir algo de incomodidad. La mujer casualmente había dicho esto y caminó alrededor de él. Zack se interesó por la dirección a la que se dirigía esta mujer en particular, pero era simplemente una parte de la ciudad baja donde no vivía nadie. Ya era tarde, entonces ¿por qué una belleza como ella se dirigía hacia un barrio tan pobre? Aunque sentía curiosidad, tenía cosas más importantes de las que ocuparse y comenzó a correr de nuevo. Luego de un tiempo, llegó a otra parte de la ciudad baja que se encontraba llena de casas destartaladas. Por un momento miró alrededor para comprobar si alguien lo seguía. El sol gradualmente se sumergía en el horizonte, y el mundo lentamente era cubierto por la oscuridad. Zack se escondió en un rincón oscuro y trató de comprobar una segunda vez si alguien lo había seguido. Ya había repetido esta acción muchas veces, pero quería comprobarlo una vez más para estar seguro. Asintiendo con satisfacción, Zack intentó recuperar el aliento mientras golpeaba la puerta 3 veces. 5 segundos después, golpeó otras 4 veces. Luego de usar la llamada secreta, pudo sentir inmediatamente un movimiento al otro lado de la puerta. Era el sonido de una placa de madera deslizándose contra la puerta. La placa de madera bloqueaba una rendija a un lado de la puerta, y los ojos de un hombre podían verse mirando alrededor para confirmar la identidad del intruso. «Ah, eres tú, espera un momento». Sin esperar la respuesta de Zack, bloqueó nuevamente la rendija. Lo siguiente que se oyó fue el sonido de un gran candado siendo abierto, y la puerta se abrió un poco. «Entra». La habitación tenía un ligero olor a podrido. Había un mundo de diferencia entre esto y el hospedaje donde había estado. Zack esperaba que su nariz se acostumbrara al olor pronto, y entró rápidamente a la habitación. La puerta se cerró y Zack vio que la habitación por dentro era pequeña y oscura. Este lugar era un comedor con una cocina incorporada, pero solo había una mesa. En la mesa se encontraba un solo candelabro iluminando ligeramente el cuarto. Un hombre sucio que daba la impresión de ser alguien que se ganaba la vida a través de la violencia y brutalidad colocó una silla al lado de la mesa y se sentó. La silla crujió como si hubiera gritado. El hombre tenía un porte sólido y un pecho ancho. Unas suaves cicatrices podían verse en su rostro y brazos. La silla parecía que iba a colapsar bajo su peso. Entonces, Zack, ¿qué sucede? ¿Pasó algo? La situación cambió. La presa está a punto de moverse. Ah, entonces están partiendo ahora. Zack asintió suavemente. El hombre se quejó a voz baja. ¿Por qué escogieron esta hora?
no pueden ser más considerados con nosotros. Al mismo tiempo levantó su mano y se rascó el desordenado cabello. No hay forma de retrasarlos un poco. No es fácil ya que es un pedido de esa chica. El hombre ya había oído muchas veces sobre cómo era la chica y arrugó la cara exageradamente. Ese vejete debería usar la cabeza y tratar de persuadir a la chica de no partir en la noche. Da miedo viajar de noche y podrían haber bandidos. Diablos, no puedo soportarlo. Incluso los idiotas están al tanto de esto. Ah, ¿qué tal si saboteamos las ruedas del carruaje para retrasarlos hasta mañana? No creo que pueda hacerlo. Ya estaban subiendo el equipaje al carruaje. Tal vez sería mejor simplemente terminar con esto rápidamente. No estás equivocado. El hombre miraba al techo mientras pensaba profundamente. Entonces, ¿alrededor de qué tiempo partirán? En alrededor de 2 horas. Es muy poco tiempo. ¿Qué debemos hacer? Si solo tenemos 2 horas para prepararnos, entonces debemos contactar con los otros rápidamente, aunque puede ser un poco difícil, pero se trata de presas difíciles de encontrar fácilmente. El hombre contaba con los dedos como si quisiera estimar el tiempo que tomaría la operación. Zack escuchaba silenciosamente el plan y bajó la cabeza para mirar sus manos. La gente rica como ellos te ponen como loco, ¿no es cierto? Zack recordaba las prístinas y perfectas manos de la joven. Los que han trabajado la tierra nunca tendrían manos tan bellas. Por manejar las asadas y por todo el trabajo duro que hacían, las manos de todos eran sucias y toscas, hasta las uñas. Sabía que este mundo no era justo, pero Zack curvó las comisuras de su boca mostrando los dientes. Su rostro mostró una sonrisa lasciva y libidinosa. Tendré mi turno con ella, ¿verdad? Solo luego de que yo haya terminado con ella. También debemos pedir un rescate, así que no seas muy rudo y lastimes demasiado su cuerpo. El hombre también mostró una sonrisa libidinosa. Tal vez estimulado por el deseo, se puso de pie. Está bien, está decidido. Déjame contactar al líder. Entendido. Enviaremos alrededor de 10 de nuestros chicos al punto de la emboscada. Ya debes irte. Asegúrate de que lleguen al lugar en alrededor de 4 horas. Si se retrasan por algún motivo, atacaremos directamente. Trata de calmarlos para que bajen la guardia. Un carruaje se alejaba rápidamente de la ciudad amurallada. 4 fuertes caballos tiraban de un carruaje que era tan grande como para llevar 6 pasajeros. El área alrededor estaba inesperadamente iluminada por una brillante luna que colgaba en el cielo. Pero aún así, era una tontería viajar apresuradamente en una noche como esta. Poner luces, hacer un campamento y montar guardia sería una decisión más sabia. Decir que la noche era un mundo en que los humanos no tenían el control, no sería suficiente. Para ponerlo más claro, los lugares donde la luz no llegaba no les pertenecían a los humanos. Incontables animales, semi-humanos y monstruos acechaban en la noche, muchos de los cuales podían ver a través de la oscuridad y atacar humanos. En una noche peligrosa como esta, los pasajeros solo sentían una ligera vibración mientras el carruaje avanzaba por el camino. Esta pequeña vibración no era debido a que el carruaje tuviera una excelente suspensión, sino a que el carruaje se movía sobre un camino empedrado. La construcción de caminos empedrados solo había comenzado luego de una propuesta de la princesa dorada, pero en este momento, los únicos lugares que tenían caminos empedrados eran algunos de los territorios bajo la jurisdicción directa del rey y los territorios de uno de los 6 grandes nobles, Lord Raven. Esto se debía a la oposición de los otros nobles, que sentían que facilitar el movimiento entre las ciudades haría más fácil una invasión del imperio. El costo de mantener estos caminos también provocaba una gran conmoción. La sugerencia de la princesa Reneer de obtener fondos de los mercaderes fue obstaculizada por los nobles, quienes temían que su autoridad e ingresos disminuyeran. Esto resultó en el actual estado de los caminos, que parecían como si hubieran sido masticados por un perro. Este área no estaba lejos de la ciudad bajo la jurisdicción directa del rey, y por eso, el camino se encontraba en muy buen estado. Sin embargo, no era perfecto. El carruaje se tambalearse ocasionalmente, y los pasajeros podían sentir la vibración. Debido al temblor, las conversaciones dentro del carruaje terminaban como si hubieran acabado de hablar del tema. En el carruaje viajaban Sebastián, Solution a su lado, Shaltear en el asiento opuesto y las 2 concubinas esclavas de Shaltear,
novias vampiro, a cada lado de ella, y por supuesto, Zack estaba sentado en el sitio del conductor, conduciendo el carruaje. Luego de un momentáneo silencio en el carruaje, Sebastián dijo en un tono relajado: hay cierto asunto sobre el cual siempre me he preguntado. ¿Me lo estás preguntando a mí? ¿De qué se trata? Shaltiar-sama y Aura-sama parece que no se llevan muy bien. ¿Hay alguna razón para eso? En realidad, no creo que nuestra relación sea mala. Shaltiar respondió en voz baja, inspeccionando la uña de su dedo meñique con aburrimiento. La uña perlada era de alrededor de 2 centímetros de largo. Ella tenía un cortaúñas en su otra mano, pero la uña estaba bien recortada y no requería pulido. Satisfecha, Shaltiar arrojó el cortaúñas a la vampiro sentada a su lado. Luego de esto, intentó extender sus manos vacías hacia los pechos de las 2 vampiros a cada lado de ella, pero observando las expresiones de las 2 personas frente a ella, Shaltiar sintió un poco de vergüenza y retiró sus manos. No me parece que sea así, Sebastián continuó. Shaltiar frunció el rostro como si hubiera probado algo amargo. Está bien. Es debido a que mi creador Peroncino-sama hizo que mis ajustes sean estar en malos términos con ella, así que la fastidio un poco nada más. Probablemente es lo mismo para ella. Tal vez Bukubuku-chagama-sama hizo que los ajustes de esa niña fueran que esté en desacuerdo conmigo, comillas. Sintiéndose desinteresada, Shaltiar agitó la mano y encontró los ojos de Sebastián por primera vez. Por cierto, mi creador Peroncino-sama y el creador de esa niña, Bukubuku-chagama-sama, eran hermanos, hermano menor y hermana mayor. En cierto modo, también podríamos ser consideradas como hermanas. Hermanos, entonces era así. En el pasado, cuando Peroncino-sama y otros seres supremos, Lucifer-sama y Nisekien-rai-sama, visitaron mis dominios, ellos mencionaron eso. Mientras recordaba cómo acompañaba a los seres supremos a hacer sus rondas, los ojos de Shaltiar se llenaban de adoración. Peroncino-sama una vez mencionó que Bukubuku-chagama-sama tenía un trabajo llamado actuación de voz. Ella era muy popular y proveía su voz para juegos así que siempre que él compraba un juego popular el cual había estado esperando con ansias, la imagen de la cara de su hermana le venía a la mente, haciendo que perdiera su concentración. Seiyu, aunque no tengo idea de lo que se supone que significa eso, añadió Shaltiar. Sebastián también echó la cabeza a un lado confundido. Actuación de voz, recuerdo que es un trabajo en el que se usa la voz, incluso a veces cantaban, así que debe ser similar a ser un bardo. Oyendo la respuesta de Sebastián, Shaltiar dejó escapar una risa melodiosa y le corrigió. Equivocado. ¿Equivocado? Entonces, ¿de qué se trata? Hoy esto de la misma Bukubuku-chagama-sama, una actriz de voz es alguien que le otorga el alma a un trabajo mediante el uso de su voz, lo que significa que la actuación de voz es una profesión que crea vida. Ya lo entiendo, realmente lo había entendido tan mal. Gracias por esclarecérmelo. Shaltiar-sama, los NPCs como Sebastián que habían sido creados por los seres supremos, tenían los conocimientos que les habían dado al momento en que habían sido creados. Sin embargo, solo tenían ese conocimiento sin en verdad conocer cómo eran las cosas en realidad, así que creaban algunos divertidos malentendidos, justo como ahora acaban de malinterpretar la profesión de uno de sus adorados creadores. Sebastián se sintió avergonzado, y para evitar cometer el mismo error, repitió varias veces ese término, guardando el significado de actuación de voz en su memoria. No te lo tomes tan mal. Cierto, Sebastián, ya que estamos viajando juntos, no necesitas ser tan cortés. De verdad, Shaltiar-sama, no me llames ama, todos somos sirvientes de los seres supremos. Aunque los seres supremos hayan impuesto una jerarquía entre nosotros, todos somos fundamentalmente iguales. Eso era correcto. Solution servía a Sebastián porque se le había ordenado eso. Ella y Sebastián originalmente tenían el mismo rango después de todo. Entiendo, Shaltiar. Entonces me dirigiré a ti de este modo. Grandioso. Hablando de ello, ¿no es bastante mala la relación entre tú y Demiurge, comillas? Sebastián no dijo ni una palabra. Shaltiar, observando esta reacción, entrecerró los ojos como una niña traviesa y continuó preguntando. Los seres supremos no te ordenaron comportarte de ese modo. Entonces, ¿por qué las cosas se terminaron así?
En realidad, yo mismo no estoy seguro de eso. Probablemente es debido a mi naturaleza, simplemente me desagrada. Sin embargo, debería ser igual para él. Nadie me hace sentir de esa manera, pero, tal vez los sentimientos de nuestros creadores se hayan alojado profundamente en nuestros corazones. Eso es bastante posible. Shaltiar observó a Sebastián, quien asentía estando de acuerdo. Considerando su posición, Shaltiar pensó que tal vez él sabría, y le hizo la pregunta que tenía guardada desde hace ya largo tiempo. ¿Quién se encuentra en el 8º piso? Sé que Victim está ahí, pero ¿quién más está con él? Sebastián frunció el ceño ante el súbito cambio de tema. Para adivinar la verdadera intención detrás de la pregunta de Shaltiar, la miró con una expresión seria. Solution, que estaba sentada a su lado, cambió su expresión ligeramente, pero los dos que estaban conversando no se dieron cuenta de tan ligero cambio. Como hace mucho tiempo, habían personas tontas que, oponiéndose a los seres supremos, atacaron en grandes números y lograron atravesar el 7º piso. Pero el 9º piso no llegó a ser atacado. Considerando esto, el 8º piso también debió ser atacado, ¿correcto? No recuerdo mucho, pero el enemigo atacó usando una fuerza abrumadora, así que se debió requerir de una fuerza del mismo nivel para enfrentarlos. Sin embargo, nadie sabe quién fue el que logró repelerlos. Albedo parecía saber. Ella es la supervisora de Nazarick después de todo. Sería extraño si no lo supiera, comillas. Sin que el silencio de Sebastián la molestara, Shaltiar continuó. Ella parece estar un paso adelante. Lo que molesta. ¿Quién es ese ser misterioso en el 8º piso? Se trata de un NPC creado por Ain-sama. Sebastián había sido creado por Tadshime, Demiurge por Ulbert Alainozle y Cositus por Guerrero Takemi Kazuchi. Pero incluso Shaltiar no sabía que NPC había sido creado por el ser supremo de más alto rango entre los 41. Ains. No podía ser que no había creado a nadie. Por eso, ese NPC que se encontraba en el 8º piso, del que Shaltiar no sabía nada, era la deducción lógica. No, eso debería ser imposible. Solo oí un poco sobre ello, pero el NPC creado por Ain-sama se llama Actor de Pandora. Su habilidad está al mismo nivel que la mía y hoy, que es el guardián de parte más profunda de la sala del tesoro. ¿Hay alguien así? Al contrario de Albedo, a Shaltiar no se le había dado información sobre todos los NPCs de Nazarick. Era por ello que esta era la primera vez que oía ese nombre. Incluso aunque la sala del tesoro era únicamente accesible con un anillo de Ainzo o Algon, sería extraño si no tuviera guardias. La parte más profunda de la sala del tesoro, los ítems mágicos de alto nivel eran almacenados ahí. Tal vez hubieran también algunos ítems de clase mundial. Si ese era el caso, entonces Ainz, que tenía la posición más alta entre los 41 seres supremos, debería ser el más indicado para crear al NPC guardián de ese lugar. Shaltiar sintió un golpe en su orgullo por no haber sido elegida para proteger ese excelso lugar, pero se consolaba a sí misma, pensando que nada podía hacerse. Ella creía que detener a los invasores de avanzar por los primeros 3 pisos también era una gran responsabilidad, de igual importancia que proteger la sala del tesoro. Es más, esa era la tarea que su propio creador le había dado. Lo hay, pero nunca lo he visto antes, ya que es imposible llegar a ese lugar sin un anillo. Shaltiar respondió débilmente, aparentemente habiendo perdido el interés, pero a Sebastián no pareció importarle. Al final, el 8º piso sigue siendo un misterio. Qué pena. Es cierto, incluso nosotros no podemos ir allá. Debe de haber algo más en ese lugar. ¿Qué es ese algo de lo que hablas? Tal vez es un mecanismo que podría atacarnos incluso a nosotros. Tal vez estés en lo correcto, pero yo creo que es una trampa que podría disparar a matar indiscriminadamente, comillas. La gran tumba de Nazarick fue hecha con el esfuerzo delicado de los seres supremos, con sirvientes leales como nosotros dándolo todo para protegerla. Ese nivel de trampa no debería haber sido capaz de tener a los atacantes si pudieron llegar hasta el 7º piso. ¿Quieres echar un vistazo? Shaltiar sonrió como una niña que había tenido una idea traviesa. Sebastián sonreía normalmente, pero de forma más intensa. ¿Quieres ir en contra de los deseos de Ain-sama? Era broma, solo bromeaba. No tienes que poner una cara tan terrorífica. Shaltiar,
La curiosidad mató al gato. Lo que debemos hacer es esperar pacientemente, hasta el momento en que Ain-sama esté dispuesto a decírnoslo. Tienes razón. Bueno, entonces, la presa picó el anzuelo. El súbito cambio de tema hizo que Sebastián dejara de hablar de lo otro y le dio una respuesta directa. Sí, carnada, anzuelo y plomada. Todo lo que queda es jalar. Luego de un asentir suavemente, Shaltear lamió sus labios con alegría y sus ojos rojos brillaron extrañamente. Sebastián, que había entendido inmediatamente por qué Shaltear mostraba esas emociones, juzgó que este era el momento adecuado para comunicarle sobre el pedido de solución. Sobre ese asunto, hay algo que quería preguntarte, Shaltear. ¿Qué pasa? Mientras imaginaba lo que iba a suceder y sumergiéndose en sus alegres fantasías, Shaltear fue interrumpida y dijo esto con una voz disgustada. Sebastián continuó de manera tranquilizadora. El conductor de este carruaje, ¿podrías dejárselo a esta chica? ¿Es alguien sin importancia? Sí, es solo un portavoz. Shaltear cerró los ojos y cayó en una profunda reflexión cuando oyó este pedido. Considerando todas las posibilidades, aparentemente encontró una respuesta y asintió. En ese caso no habrá problema, probablemente él ni siquiera tenga un buen sabor si chupo su sangre. Estoy agradecido, gracias por tu generosidad, Shaltear. Gracias, Shaltear-sama. No es para tanto, ni lo mencionen. Shaltear le sonrió con afecto a Solution. Era extraño que mostrara una expresión cálida. Luego, Shaltear volvió a su yo habitual y miró a Sebastián. Hace un momento dije algo que no debí, así que ahora estamos a mano. Entiendo, nunca pensé que Shaltear podría decir algo tan desatinado. Entonces solo bromeabas hace un momento, ¿cierto? Así es. Si Sebastián hubiera dicho la misma cosa, yo habría pensado que bromeabas también. Entonces hubiera enviado a mis sirvientes a espiarte sin decir una palabra, y si mostrabas algún signo de traición hubiera cortado tus extremidades y te hubiera llevado encadenado ante Ain-sama. Yo no soy tan sanguinario como tú, Shaltear. ¿En serio? Eso me hace dudar un poco de tu lealtad. En realidad creo que harías exactamente lo mismo, ¿cierto? Shaltear y Sebastián se miraron el uno al otro con sincera alegría y sonrieron. De todos modos, lo que más adoro son las chicas lindas. Darle ese hombre a Solution es un tipo de alegría diferente en sí mismo. Bueno, entonces, ¿cómo planeas capturarlos? ¿Con hechizos como parálisis o atar persona? Antes de partir hacia Errantel, Ains le había dado a Sebastián la orden de capturar humanos que supieran artes marciales o magia, pero que sean criminales, ya que con ellos no habría problema si desaparecían. Así que ese era el plan. Sebastián y Solution jugaban los roles de una muchacha rica y caprichosa y de su mayordomo que tenía que resolver los problemas que ella causaba, esperando pacientemente a que un pez picara. La tarea de Shaltear era usar a ese pez para capturar a la escuela de peces que lo seguían por detrás. Eso es imposible, yo no me esforzaría tanto. Ain-sama dijo que estaba bien si los convertía en esclavos luego de chuparles la sangre, pero que absolutamente debemos atraparlos a todos. Hacerlo de uno en uno tomaría mucho tiempo, así que simplemente absorberé la sangre de todos juntos. Sebastián no dijo ya veo, y solo asintió. Sin embargo, él tenía que admitir que la decisión de Shaltear le preocupaba. Con este juicio en mente, Sebastián tuvo que decir lo que pensaba. Teniendo en cuenta el objetivo, Demiurge-sama hubiera sido una mejor opción. De manera similar a la respiración de Aura-sama, él puede controlar las voluntades de otros libremente. Demiurge tenía la habilidad especial, mantra de dominación, que era una poderosa técnica de control mental. En una misión que requería capturar al objetivo, sería excepcionalmente efectiva. Shaltear de pronto hizo un sonido de un tono increíblemente bajo. La atmósfera dentro del carruaje se volvió pesada, inundada por un aire helado. Incluso los caballos que tiraban del carruaje lo sintieron, y el carruaje tembló violentamente. Las novias vampiro a ambos lados de Shaltear se tornaron incluso más pálidas y Solution, que estaba al lado de Sebastián, temblaba. Incluso Sebastián, que tenía el mismo nivel de Shaltear, sintió la piel de gallina. La intención de matar de la guardián de piso más poderosa en Azarik. Su hostilidad en este momento hacía ver que en verdad sus peleas con Aura era solamente un juego de niños. Si cometiera algún error al manejar esta situación,
podrían terminar peleado hasta la muerte. Shaltear, que había provocado que la atmósfera dentro del carruaje alcanzara el punto de congelación, tenía los ojos inyectados de sangre, esparciéndose desde sus pupilas rojas. Sus ojos estaban completamente bañados de rojo. Sebastián, ¿podrías repetir eso de nuevo? ¿O un hombre dragón como tú quiere usar esa forma? Lit, hombre dragón. Hasta saber con seguridad lo que esto significa usaré esa traducción. Los ojos completamente rojos de Shaltear se movieron. Y pelear hasta la muerte. Me equivoqué, por favor discúlpame. Solo me sentía un poco intranquilo. No habrá ningún problema si tu frenesí de sangre no se activa. Shaltear le respondió con su silencio. Sebastián podía adivinar que el silencio momentáneo significaba que ella también se sentía un poco preocupada consigo misma. En Yggdrasil, a las profesiones poderosas se les asignaban debilidades y desventajas para mantener el balance del juego. Una de las pocas desventajas asignadas a Shaltear era el frenesí de sangre. Cuanto más se cubría su cuerpo de sangre, mayores serían sus deseos de matar, y aunque su fuerza de combate se incrementaría, tenía el costo de perder el control sobre su mente. Ainz había escogido a Shaltear, alguien que podría ignorar las órdenes e incluso perder el control, para esta misión mediante un proceso de eliminación. Albedo debía proteger la gran tumba de Nazarick, y entre los otros dos guardianes, Shaltear y Cositus, si se observa a la distancia, Shaltear tenía una apariencia más humana. Shaltear exhaló profundamente varias veces, parecía estar controlando su furia, y al mismo tiempo suprimiendo la preocupación en su corazón. Luego de una exhalación final, Shaltear regresó a su expresión normal, una seductiva y coqueta joven, y sus ojos regresaron a su color usual. Simplemente, se convertirán en esclavos luego de succionar toda su sangre, así que eso sería lo más simple. No hay necesidad de llevarlos de vuelta vivos. Ya hablé con Ainz-sama sobre este punto, y definitivamente lograré controlar el frenesí de sangre. Al tomar toda su sangre, los vampiros podían convertir a un objetivo en un no muerto de bajo nivel que sería absolutamente obediente a su amo. Los vampiros normales solo podían crear vampiros de bajo nivel con una inteligencia mucho menor que la propia, pero Shaltear podía crear vampiros con una inteligencia al nivel de un humano. Aunque había un límite al número de vampiros que podía crear, si no importaba si debían estar vivos o muertos, Shaltear también podía ser considerada una excelente cazadora. Así es, no necesitas decir más, definitivamente cumpliré sin problemas la misión que Ainz-sama me ha encargado, y luego Ainz-sama me llenará de elogios como bien hecho Shaltear. Eres mi esclava más importante y yo diré Ainz-sama es el más indicado para estar a mi lado. Por favor disculpa lo que dije. Esos eran los pensamientos sinceros de Sebastián, y además de disculparse ante Shaltear por ser descortés, estaba expresando su disculpa a otra persona. No me di cuenta que mis palabras también eran irrespetuosas hacia Ainz-sama quien te encargó la misión. Realmente lo siento. Perdóname por importunarte. Luego se disculpó con Solution y con los vampiros también, y en ese momento, se sintió una fuerte vibración del carruaje, y el relincho de los caballos que tiraban de él. El carruaje, parece que se está deteniendo. Es cierto. Imaginando los elogios de su amo luego de que completara la misión, Shaltear, quien se encontraba llena de felicidad inmersa en sus fantasías, recuperó el sentido. Sonrió como si fuera una niña traviesa planeando alguna travesura mientras Sebastián le sonreía y acariciaba su blanca barba. 10 hombres salieron del bosque y rodearon el carruaje en un semicírculo. Estos hombres llevaban diferentes equipos. Aunque la calidad de estos no era muy buena, no se podía decir tampoco que era mala. Uno diría que habían escogido con mucho cuidado las armas que llevaban. Los hombres discutían sobre qué hacer con su presa, cosas como a quién le tocaría primero. El hecho de que se veían totalmente confiados era obvio. Después de todo, habían hecho este tipo de cosas muchas veces antes. Esta vez no sería diferente, así que no tenían razones para estar nerviosos. Zack bajó del asiento del conductor del carruaje y corrió hacia los hombres. Antes de saltar, había cortado las riendas de los caballos para evitar que la presa escape. También había atrancado una de las puertas para que solo pudieran salir por el otro lado, el lado que daba hacia los hombres. Los hombres sostentaban sus armas para que su presa las viera.
Era como si les dieran la silenciosa advertencia de que si no salían inmediatamente, les iría muy mal. Como reaccionando ante esta advertencia, la puerta del carruaje se abrió lentamente. Una bella joven apareció bajo la luz de la luna. Los bandidos reunidos mostraron sonrisas lascivas y la miraron con ojos llenos de lujuria. Sus expresiones de deleite eran claramente visibles en sus rostros. Sin embargo, había algo que le sorprendía a Zack. Si tuviera que usar solo una frase para describir esta sorpresa, sería: ¿quién es esa? Zack nunca había visto a esta belleza antes, aunque era muy familiar con el carruaje. Esta discrepancia lo confundía, quedando sin habla. Entonces, otra joven con las mismas ropas apareció al lado de la primera. Algunos de los hombres mostraron una sonrisa confusa porque sabían que su objetivo debía ser solo una ingenua chica rica y su viejo mayordomo. Y otra aparentemente joven chica apareció detrás de las dos primeras, y su visión hizo inmediatamente que los bandidos olvidaran todas las dudas que sentían. Su sedoso cabello brillaba bajo la luz de la luna, y sus brillantes ojos escarlata irradiaban un tipo de seducción fuera de este mundo. Al ver a una chica tan increíblemente bella aparecer frente a ellos, los bandidos solo podían suspirar para sí mismos. Se encontraban tan aturdidos que no pudieron decir ni siquiera una palabra de elogio. Este momento demostraba que algo verdaderamente hermoso podía calmar incluso el deseo de las bestias. Bañada por las miradas de todos estos embobados hombres, Shaltear mostró una sonrisa obscena y seductora. Luego despreocupadamente caminó al frente de ellos. Todos, gracias por reunirse en este lugar para mí. Ah, sí, ¿quién es su líder? ¿Podríamos negociar por un momento? Viendo que los bandidos miraron a uno de los suyos, Shaltear obtuvo la información que quería, lo que significaba que con excepción de ese hombre, los otros no le eran necesarios. Kud, ¿qué quieres negociar? Luego de ver a la más bella joven que jamás había visto, el hombre que parecía ser el líder finalmente recobró la compostura y avanzó hacia ella. Perdóname, la negociación era solo una broma para obtener la información que quería. Discúlpame, ¿quién demonios son ustedes? Shaltear miró al que había hablado. Entonces eres tú el que se llama Zack. Te entregaré a Solution como prometí, así que podrías hacerte a un lado. Unos cuantos hombres se veían confundidos, y en busca de respuestas comenzaron a mirarse los unos a los otros, pero entre estos hombres, solo es una mocosa. Tu cuerpo es bastante bello, en un momento te haré llorar. El bandido, que por casualidad se encontraba frente a Shaltear, estiró la mano para tocar los grandes pechos, que realmente no eran acordes con una joven de esa edad, pero entonces, su mano cayó al suelo. ¿Podrías evitar tocarme con esa mano sucia? El conmocionado hombre miró el brazo que había perdido una mano y luego de un momento gritó: «Arrgh, mano, mi mano, comillas, solo perdiste una mano, ¿por qué gritas tanto? ¿Cómo puedes llamarte hombre?» Shaltear murmuró un poco y sacudió la mano sin darle importancia. La cabeza del hombre cayó al suelo. ¿Cómo era posible que ella pudiera cortar la cabeza de ese hombre, usando nada más que sus delicadas manos? Esta era una escena de alguna pesadilla. Todo parecía tan irreal y los bandidos se sintieron aterrorizados. El hombre no había tenido ni siquiera tiempo de reaccionar por la conmoción. Sin embargo, la horrible escena los trajo de vuelta a la realidad. La sangre que salía a chorros del cuello era como una fuente, y como si tuviera vida propia, se reunió sobre la cabeza de Shaltear formando una esfera de sangre. Los compañeros de Shaltear sabían que esta escena era causada por su habilidad especial, reserva de sangre, pero estos bandidos no conocían este tipo de habilidad inhumana y lo primero que les vino a la mente fue: es una encantadora mágica. Si alguno de ellos entendiera algo de magia, hubiera sido capaz de dar una advertencia más específica. Encantador mágico era solo un término general. Dependiendo de la profesión habían todo tipo de subdivisiones y las formas de enfrentar a cada una de ellas eran diferentes de las otras. Luego de ver el vestido de Shaltear, la primera cosa que deberían haber pensado era que se trataba de magia basada en hechicería, y la habilidad para controlar mentes. Ya que nadie dijo nada parecido, uno podría fácilmente concluir que el grupo de bandidos simplemente no tenía el más mínimo conocimiento sobre la magia. En otras palabras, siempre que vieran algo que no entendían,
Ellos creerían que se trataba de magia. Shaltear entendió que estos hombres no entendían nada, luego los miró con desinterés. Los bandidos en pánico levantaron sus armas para defenderse. ¡Qué aburrido! Les dejaré lo que queda a ustedes, chicas. Solo dejen a este y a ese tipo, ¿entienden? Sí, Shaltear-sama. Las dos vampiros que seguían de cerca a Shaltear, caminaron y aplastaron la cara de uno de los bandidos que pretendía atacar a Shaltear, haciéndolo volar hacia atrás. La escena parecía como si alguien hubiera usado un bate de metal con todas sus fuerzas, y el sonido fue como si un globo lleno de agua se reventara. El bandido voló por el aire agitando las extremidades y acompañado por chorros de sangre y pedazos de cerebro. El fluido se esparció por entre la noche, haciéndola incluso más bella por el elemento de horror. Más de la mitad de su cráneo estaba roto y había sido enviado volando. El cerebro poco a poco fue desparramándose hasta que desapareció completamente del cráneo roto y solo entonces el cuerpo golpeó el suelo con un sonido húmedo. El sonido hizo sentir un gran terror a los bandidos, pero fue también el campanazo inicial para el inicio de una batalla que le dio mucha alegría a Shaltear. Zack tenía una sonrisa congelada en el rostro mientras miraba la escena ante sus ojos. ¡Qué escena tan inhumana! El nauseabundo olor a sangre provocado por la salvaje matanza hizo que quisiera vomitar. Las extremidades de los hombres eran arrancadas como si se tratara de hojas de papel. La cabeza que se vio atrapada entre las manos de la joven explotó como una fruta al partirse. El estómago de uno de los bandidos fue perforado por sus manos desnudas luego de que le quitara su armadura a la fuerza. El sonido húmedo y los brillantes intestinos fueron jalados por varios metros. El bandido seguía vivo luego de esto, demostrando la tenacidad de los humanos. Había un hombre rodando y arrastrándose de dolor en el suelo. Ya que había intentado huir, sus dos piernas habían sido brutalmente rotas. Desde lejos se podía ver partes blancas en sus piernas, eran los huesos que habían atravesado los músculos y la piel, y sin embargo, seguía intentando escapar, arrastrándose con ambas manos, trataba de huir de la infernal escena y del origen de todo ese horror. Incluso si fuera solo por unos pocos momentos más, quería seguir viviendo. La joven, cuya belleza estaba fuera de este mundo, miró a los hombres que le rogaban por sus vidas, y emitió una estridente risa. ¿Cómo fue que las cosas terminaron así? Zack se esforzaba intentando encontrar la respuesta. No importaba qué tipo de palabras rebuscadas se usara, uno no podía ocultar la verdad en el hecho de que todos los seres vivos seguían el concepto de la supervivencia del más fuerte. Fundamentalmente, cualquier logro y progreso que algún ser vivo alcanzaba, se había logrado debido a que los fuertes se comían a los débiles. Ese era el orden natural de las cosas. Esta era la creencia exacta que Zack había seguido siempre. Incluso así, ¿estaba bien que los fuertes exageraran tanto? Por supuesto que no. No había forma de que él pudiera reconocer que esta matanza tan cruel y despiadada estuviera bien, pero ¿qué podía hacer? El enemigo, solo por casualidad no lo había atacado a él todavía. Si intentara huir, el enemigo tal vez le haría algo para que no pudiera escapar, algo como la tan dolorosa y horrible tortura que acababa de presenciar. Zack abrazó sus ropas y sintió la espada corta que tenía oculta dentro de ellas. Oh, ¿por qué esta espada de pronto se siente tan pequeña? Sería imposible pelear usando una espada corta contra un monstruo que era capaz de desmembrar fácilmente a un hombre. Zack pareció querer tratar de esconderse. Se agachó y se abrazó a sí mismo con ambos brazos. Pensaba en lo ruidoso que era el rítmico traquetear de sus dientes, y en qué haría si ese monstruo oía el sonido y venía a buscarlo. Aunque intentaba tranquilizarse con todas sus fuerzas, ya que su vida dependía de que no lo encontraran, no podía detener el temblor de sus dientes. Hablando de ello, ¿quién demonios eran estas personas? Zack no reconocía a ninguna, y mientras pensaba esto, Zack-san, ven aquí, de pronto oyó una melosa voz, que no encajaba con la cruel escena frente a él, viniendo desde atrás. Miró atrás con horror, y ahí encontró a su empleadora. La expresión de su señora no era su usual mirada traviesa. Si hubiera estado suficientemente tranquilo, tal vez hubiera sentido que debía tener cuidado con ella, pero estaba tan confundido por la horrible escena y el olor a sangre, que no tuvo la presencia de mente para percibir su inusual comportamiento. ¿Qué son esos monstruos? Zack le gritó a la supuesta ingenua chica rica.
Si habían monstruos como esos, ¿por qué no me lo dijiste? Era cierto. Si él lo hubiese sabido, las cosas no hubieran terminado así. Esta perra tenía la culpa de la horrible y aterradora escena detrás de él. Di algo, rápido di algo. ¿Sabes qué? Tú eres la causante de esto. Debido a la gran ansiedad, Zack se sintió molesto e impaciente. Impulsivamente agarró a Solution por los hombros y la sacudió fuertemente. Coma, lo entiendo. Por favor, ven conmigo. Tú me salvarás. No, esta es mi última oportunidad, y quiero disfrutarte y saborearte completamente. Una fría y perfecta mano tomó la mano de Zack, y así, Solution lo llevó a otro lado, ya que a Sebastián Sama no le agradan mucho este tipo de cosas. Aunque ya obtuve permiso, quisiera que nos alejemos un poco más. Zack no entendía lo que ella le decía, pero pensaba que si lo llevaba a otro lugar, tal vez tendría una oportunidad de sobrevivir. Zack pretendió no oír los gritos y aullidos que venían de detrás de él. Esto no lo podía evitar, porque Zack era demasiado débil. No había forma de que él pudiera salvar a sus compañeros, que supuestamente eran más fuertes que él. Por favor, no seas muy rudo. Si es posible, quisiera que fueras gentil, eso me haría muy feliz. Detrás del carruaje, Solution le susurraba a Zack en voz baja. Llevó las manos a su espalda, como si quisiera quitarse el hermoso vestido. Viendo esto, Zack se sorprendió bastante. ¿Qué demonios estaba haciendo esta mujer? Sus ojos observaban como si por primera vez estuviera viendo a esta extraña criatura, y no pudo apartar los ojos de Solution. Sus manos parecían no detenerse y Zack, que se encontraba bastante confundido, abrió la boca y preguntó, ¿Tú, qué estás haciendo? ¿Qué parece que hago? Y así, Solution continuó lentamente quitándose el corsé, como si hubieran estado esperando este momento. Sus picos gemelos rebotaron hacia afuera. Las delicadas formas redondas, con una piel tan blanca como la nieve, brillaron bajo la luminiscente luz de la luna. La escena hizo que Zack tragara saliva. Por favor, como si le estuviera rogando para que la toque tiernamente, Solution apuntó sus pechos desnudos hacia Zack. ¿Qué quieres que haga? Zack perdió la compostura, y ya solo podía prestar atención al cuerpo desnudo enfrente de él. Tan hermoso. Esta joven tenía el cuerpo más hermoso y deseable de entre todas las mujeres que Zack había visto en su vida. Antes, de entre todas las mujeres con las que se había acostado, la más hermosa sin dudarlo era la joven que habían asaltado en otro carruaje mientras viajaban por el camino. Pero para cuando había llegado el turno de Zack, la joven se encontraba agotada e inmóvil y solamente abrió las piernas como una rana. Incluso así, él había pensado que ella se veía hermosa y encantadora, pero la joven frente a él era incluso más bella que ella, y no se encontraba sin vida como en ese entonces. Como si la llama del deseo se hubiera encendido, comenzó a sentir algo cálido en su entrepierna. Solo podía jadear como un perro, y deslizó su mano hacia el cuerpo de Solution, como si estuviera tocando una tela de seda. Era ese tipo de sensación. No pudo contenerse más, y agarró su bien formado pecho. Y así como así, su mano se hundió. La sensación era tan suave que le parecía como si toda su mano se hubiera hundido. Zack pensó eso inicialmente, pero luego de mirar hacia su mano, inmediatamente se dio cuenta que no era así. Literalmente, la mano de Zack realmente se había hundido dentro del cuerpo de Solution. ¿Qué demonios es esto? La visión inimaginable lo obligó a gritar e intentó apartar la mano. Pero no importaba que tan fuerte tirara, no podía sacar la mano. No solo no la podía sacar, poco a poco algo lo jalaba. Era como si hubieran muchos tentáculos dentro del cuerpo de Solution, y esos tentáculos agarrados firmemente de su mano, tiraban de él. La hermosa cara de Solution permanecía calmada ante esta situación tan extraña, solo lo miraba silenciosamente, como un científico observando a un animal de laboratorio al que acababa de inyectarle un mortífero veneno. Lo observaba con una mirada que parecía al mismo tiempo completamente falta de piedad y llena de una gran curiosidad. «Hey, detente, déjame ir». Zack hizo un puño con su otra mano, y reuniendo toda su fuerza golpeó la bella cara de Solution. 1, 2, 3 veces. No importaba si se hacía daño. Zack usó toda su fuerza para golpear su cabeza. Su rostro, aunque era golpeado repetidamente por un hombre adulto, se mantenía despreocupado y no se movía ni siquiera un centímetro.
Era como si ni siquiera sintiera dolor. Pero para Zack, que se estaba esforzando para salvar su vida, la sensación era diferente y extraña mientras la golpeaba de nuevo, y todo el pelo de su cuerpo se le erizó. La sensación era como si estuviera golpeando una bolsa de cuero llena de agua. En una situación normal, debía haber habido algún rebote ya que la estaba golpeando con sus puños, pero toda su fuerza era absorbida y no sentía que estuviera golpeando ningún hueso. Así no se supone que debía sentirse golpear a alguien. Se había distraído por su lujuria y excitación, pero ahora de pronto recordó la escena de aquel infierno y la abominación que se encontraba a su espalda. Zack suprimió las ganas de gritar. Finalmente lo entendía. Esta chica desnuda también era un monstruo. ¿Así que te diste cuenta por fin? Entonces, este es el acto principal. Antes de que pudiera responder, sintió como si cientos de agujas se hubieran clavado en su brazo y el dolor casi hace que se desmaye. Comillas, estoy disolviendo tu brazo. Bajo ese terrible dolor, podía oír una fría voz, pero no entendía lo que le decía. Este era un escenario que estaba fuera del entendimiento de Zack. En verdad, me gusta ver las cosas mientras se disuelven. Ya que Zack-san dijo que tenía muchas ganas de estar dentro de mí, entonces nuestros sentimientos son mutuos. Me hizo muy feliz saber que sentías eso. Ah, maldito monstruo, muérete. Comillas. Al mismo tiempo que trataba de soportar el gran dolor, Zack tomó la espada corta que tenía escondida, y con toda su fuerza atravesó el rostro de Solution. Como resultado, el cuerpo de Solution se sacudió ligeramente. Te lo mereces. Pero Zack se dio cuenta de que había celebrado muy pronto. ¿Cómo era esto diferente a querer atravesar un estanque con la espada? Como mucho, se formarían pequeñas ondulaciones en la superficie del agua, y eso fue todo lo que había pasado. Solution mantuvo su fría expresión incluso con la espada dentro de ella, miró a Zack y, con una suave voz, le dijo, lo siento mucho, poseo inmunidad contra ataques físicos, así que un ataque como este no puede lastimarme. Esto también se disolverá. Pudo sentir un olor cáustico, y luego de unos pocos segundos, la empuñadura de la espada cayó de la cara de Solution al suelo. Era como había dicho, una bella cara sin ninguna marca igual a la de antes apareció frente a Zack. ¿Quién? ¿Qué demonios eres? El gran dolor que sentía en el brazo no disminuía, pero el horror a la muerte frente a él era más terrible que el dolor. El terror que sentía casi hacía que olvidase el dolor y con lágrimas en los ojos se lo preguntó, pero la respuesta fue tan horrible que tuvo ganas de cubrir sus oídos. Soy un oce de tipo cazador. El tiempo es limitado, así que debo tragarte ahora. La fuerza de la succión del cuerpo de Solution se hizo más fuerte y centímetro a centímetro fue atraído hacia ella. Inútilmente trataba de resistirse. Detente, 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 por favor, detente. Por favor, perdóname, perdóname la vida, por favor. Zack gritaba y lloraba, y siguió rogando, pero la fuerza que tiraba de Zack era tan fuerte, que un simple humano no tenía forma de resistir. Sus brazos, hombros y la parte superior de su cuerpo continuaban siendo tragadas dentro de ella. Lilia. Zack gritó este nombre como sus últimas palabras antes de que su cara y su cabeza también fueran tragadas dentro de Solution. Era como una serpiente devorando a su presa entera. El cuerpo completo de Zack estaba ahora dentro de Solution. Solo unos pocos minutos había pasado desde el inicio del ataque, pero no había sobrevivientes. El lugar estaba lleno de un hedor a sangre que era bastante desagradable a la nariz. No, un hombre todavía seguía vivo. Se humillaba sobre sus rodillas al pie de Shaltear, y movía furiosamente su lengua. Estaba lamiendo la sangre y el cerebro del tacón de Shaltear que se había ensuciado cuando ella, para divertirse, había pisado y aplastado el cráneo de un bandido. Shaltear miró con satisfacción su limpio y brillante tacón. Gracias por tu arduo trabajo. Como prometí, te perdonaré la vida. El aterrorizado hombre mostró una fea mueca. Mientras se humillaba le ofreció una mirada de gratitud a Shaltear, y se mantuvo agachado para agradecerle. Shaltear le mostró una expresión de afecto al hombre perro, y movió su dedo. Chúpalo. Las dos vampiros vinieron al lado del hombre, y este finalmente entendió lo que había querido decir. Vivirás como un no muerto, así que no puedes decir que te mentí. Incapaces de seguir conteniéndose, las vampiros mordieron al hombre. Shaltear miró a un lado mientras la fuerza vital del hombre era tomada sorbo a sorbo. Solution,
que tenía las ropas desarregladas, caminó hacia Shaltear desde atrás del carruaje, y ésta le preguntó, ¿entonces ya terminaste? Sí, estoy muy satisfecha, muchas gracias, Shaltear-sama, no hay de qué, ya que ambas somos compañeras de Nazarik. Ah, entonces ese humano se divirtió, en este momento se encuentra disfrutándolo, ¿quiere echar un vistazo? ¿De verdad? Entonces déjame ver un poco. De pronto la mano de un hombre salió de la cara de Solution acompañada de un olor cáustico, el hedor venía del brazo. Debido al fuerte ácido, la piel había desaparecido y los músculos estaban ya medio digeridos, y ya que la sangre que salía de los músculos reaccionaba con el ácido, se podía ver un humo creciendo llevado por el viento. Era como si el brazo estuviera extendiéndose desde debajo de un estanque, tratando de agarrarse a algo, retorciéndose y agitándose. Cada vez que luchaba, el músculo expuesto supuraba sangre y líquido. Me disculpo, no sabía que todavía le quedaba tanta energía. Solution se disculpó con el brazo todavía moviéndose en medio de su cara. Luego con brusquedad metió el brazo de vuelta dentro de ella, luego de que el brazo estuvo completamente dentro. Ella mostró nuevamente una sonrisa. Eso es impresionante. Incluso aunque te tragaste al hombre completo, uno no podría adivinarlo por tu apariencia externa. Gracias por el elogio. No se nota por mi apariencia externa porque mi interior está bastante vacío. Soy ese tipo de ser, así que supongo que algún tipo de efecto mágico especial tiene lugar en mi interior. Ya veo, espero no estar entrometiéndome demasiado en tus asuntos, pero cuando morirá, bueno, si quisiera matarlo inmediatamente, podría emitir un ácido más fuerte, pero es una oportunidad tan rara que un hombre quiera entrar dentro de mí, que quiero que lo disfrute por lo menos por un día o dos. No oigo gritos, ¿es debido al ácido? No, si usara ácido podría disolver sus cuerdas vocales, y podría morir sofocado. Así que uso parte de mi cuerpo para entrar por su garganta y suprimir sus gritos. También previene que salgan malos olores. Cuidas muy bien de tu juguete, realmente admiro que puedas jugar con él hasta sus últimos momentos. Otra cosa, puedes escoger en qué partes de su cuerpo aplicar el ácido. Por ejemplo, si quisieras que solo una parte de la presa sea disuelta, sí, eso no es ningún problema y en realidad es bastante fácil. La prueba es que hay todavía algunas pociones y pergaminos dentro de mí, y se encuentran a salvo. Me podría mover libremente incluso si Shaltear-sama fuera a entrar en mi cuerpo, por supuesto solo si no se mueve demasiado. Los OC de tipo cazador son impresionantes. Juguemos juntas la próxima vez, ¿está bien? No hay problema. Pero, ¿dónde planea encontrar los juguetes? Shaltear vio que Solution estaba mirando a las vampiros detrás de ella, y encantada mostró una sonrisa. Estas chicas son en verdad entretenidas, pero quiero esperar a que alguien invada Nazarik y sea capturado. Le pediré a Ain-sama que me los regale. ¿Está bien? Por favor déjeme una parte a mí también. La próxima vez quiero tragar solo las piernas hasta el pecho y dejar el resto afuera. Debería ser divertido de esa forma. No está mal, tú debes llevarte muy bien con esa inquisidora, ¿verdad? Quiere decir Neuronist-sama, la investigadora de información especial. Es lamentable pero no entiendo completamente el arte de Neuronist-sama. Shaltear quería seguir charlando con Solution, pero una voz vino por detrás de ella e interrumpió su conversación. Solution, las preparaciones están completas aquí. Es momento de que partamos. Luego de reemplazar las riendas de los caballos, Sebastián había gritado desde el asiento del conductor. Está bien, en un momento estaré ahí. Entonces Shaltear-sama, aunque quisiera seguir hablando con usted, por favor perdóneme por ahora. Shaltear observó la espalda de Solution mientras se apresuraba hacia el carruaje, luego a Sebastián que estaba sentado en el asiento del conductor. Entonces, Sebastián, supongo que nuestros caminos se separan temporalmente. Ya veo, entonces ¿encontraste su escondite? Sí, iré allá en un momento. Voy a buscar si hay alguien con información útil que hará feliz a Ain-sama. Parece que nuestros esfuerzos fueron en vano esta vez. Ya veo, fue un placer trabajar contigo, Shaltear-sama. Gracias por tu arduo trabajo. Reunámonos de nuevo en Nazarik más tarde. Sí, cuídate. Bueno chicos, hasta aquí el final del capítulo 1 volumen 3, La Valquiria Sangrienta.
Nos veremos en otro video.